Aquel domingo por la tarde se extendía perezosamente sobre Madrid, ese tipo de día que parecía no tener fin, ideal para perderse en un buen libro o dar un tranquilo paseo por el parque. Había esperado con ansias este día durante toda la semana, planeando disfrutar de una soledad apacible, quizá adelantar algo de lectura o acompañar a mi fiel Golden Retriever, Max, en una larga caminata a orillas del río Manzanares. El aire de finales de septiembre se mostraba fresco, anunciando discretamente la llegada del otoño. Las hojas comenzaban a teñirse, salpicando los árboles con toques de rojo y dorado. Me encontraba junto a la ventana de la cocina, sorbiendo una taza de café y observando cómo un par de ardillas se perseguían por el patio. La casa estaba en silencio, interrumpido únicamente por el suave zumbido del frigorífico y el ocasional crujido de las viejas tablas de madera del suelo. Acababa de acomodarme en mi sillón favorito, con un libro de bolsillo muy usado en la mano, cuando mi teléfono vibró sobre la mesita. Miré la pantalla, sorprendido al ver el nombre de mi suegra, Margarita, parpadear en ella. A Margarita no le gustaban las charlas triviales, y mucho menos durante el fin de semana. Una punzada de inquietud recorrió mi interior mientras contestaba la llamada. «Hola, Margarita», dije, intentando mantener un tono ligero. «¿Cómo estás?». Su voz llegó nítida y cortante, y sin apenas un saludo, fue directa al grano. «Y Cayo», dijo, haciendo que mi nombre sonara casi áspero en su marcado acento de Nueva Inglaterra. «Escucha bien. Mi hija, tu esposa, se va a mudar a tu casa con sus 2 hijos. Tienes que desocupar todo y marcharte. Inmediatamente». Por un instante creí haber malinterpretado sus palabras. Aquellas sentencias parecían suspendidas en el aire, irreales. Parpadeé, mientras mi mente luchaba por asimilar lo que acababa de oír. «Perdona, ¿qué?», balbuceé, enderezándome en el sillón. «¿Es esto algún tipo de broma?». Pero Margarita no era conocida por su sentido del humor. Cuando estalló en una risa, fría y carente de gracia, un escalofrío recorrió mi espalda. «No, es muy en serio», dijo, su voz goteando una extraña mezcla de triunfo y desprecio. «Vete ya, recoge tus cosas y sal». Antes de que pudiera replicar, ya sea para pedir explicaciones o simplemente para protestar, la llamada se cortó. Permanecí sentado, con el teléfono aún pegado a mi oído, escuchando ese silencio ensordecedor. El libro que tenía en las manos se resbaló, cayendo suavemente sobre la alfombra. Mi mente comenzó a dar vueltas, intentando darle sentido a lo que acababa de suceder. Sara, mi esposa desde hacía 5 años, había estado distante últimamente, pero esto superaba cualquier cosa que hubiese imaginado. Claro, habíamos tenido nuestras discusiones, pero nada que justificara esto. Lo que fuese que estuviera ocurriendo. Me levanté y comencé a pasear por el salón, tratando de ordenar mis pensamientos. ¿Debería llamar a Sara? ¿Exigirle una explicación? Sin embargo, algo me lo impidió. Si ella estaba detrás de todo esto, si había instado a su madre a hacer esa llamada, confrontarla directamente solo podría empeorar la situación. Los niños, Diego y Emilia, se colaron en mi mente. Con 8 y 6 años, eran niños vivaces y alegres que habían formado parte de mi vida desde que Sara y yo comenzamos a salir. Nunca intenté sustituir al padre que había fallecido cuando ellos eran pequeños, pero hice todo lo posible por ser un buen padrastro. ¿Había fallado de algún modo? ¿Había pasado por alto alguna señal crucial de que todo se desmoronaba? Recorrí la casa, observando con nuevos ojos la vida que Sara y yo habíamos construido juntos. Las fotos familiares en la repisa, los dibujos de los niños pegados al frigorífico, los muebles disímiles que habíamos ido acumulando a lo largo de los años. Todo de repente parecía tan frágil, como si pudiera desmoronarse en cualquier instante. En el estudio, me detuve frente a la estantería y mis ojos se posaron en una foto enmarcada de nuestro día de boda. Sara lucía radiante con su vestido blanco, con una sonrisa sincera y amplia al mirarme. Recordaba aquel día con tanto detalle, los nervios, la emoción, la absoluta certeza de que emprendíamos juntos algo maravilloso. ¿Cómo habíamos pasado de eso a esto? Con el impacto del shock disipándose, una nueva emoción comenzó a invadirme, la ira. ¿Quién se creía Margarita para llamarme de esa manera?
Y Sara, si quería terminar nuestro matrimonio, ¿por qué no enfrentarme en persona? ¿Por qué enviar a su madre a entregar un ultimátum tan escandaloso? Volví a sacar el teléfono, con el pulgar temblando sobre el nombre de Sara en mi lista de contactos. ¿Qué le diría? ¿Cómo podría siquiera empezar a abordar esta situación? Cuanto más pensaba, más me daba cuenta de que necesitaba tiempo para pensar, para planear, para descubrir qué demonios estaba pasando. Tomada la decisión, guardé el móvil y me dirigí a la habitación. Si querían echarme, pues que así fuera. Pero no iba a irme con las manos vacías. Saqué una maleta del armario y empecé a empacar, recogiendo ropa, artículos de aseo y documentos importantes. Mientras recorría la casa, me fui llevándome pequeños objetos significativos, el reloj que mi padre me regaló en mi graduación universitaria, unos libros tan queridos. La pequeña escultura de arcilla que Diego me hizo el pasado Día del Padre. Resultaba surrealista empacar mi vida de esta manera. Cada objeto que tocaba guardaba un recuerdo, un pedazo de la vida que creí que viviría durante años. Pero con cada objeto que guardaba, una extraña sensación de determinación crecía dentro de mí. Sea cual fuera el juego que Sara y su madre estuvieran jugando, me negaba a ser una pieza más en su tablero. A medida que avanzaba la tarde, comencé a hacer llamadas, a un abogado, a unos amigos muy cercanos, incluso a mis propios padres que aún vivían en Brasil. No les conté todos los detalles, al menos no todavía, pero les hice saber que algo había pasado y que podría necesitar su apoyo en los próximos días. Para cuando la noche llegó, ya tenía un plan, o al menos, el esbozo de uno. Había reservado una habitación en un hotel cercano, un sitio en el que pudiera quedarme mientras determinaba mi próximo paso. Pero había una cosa más que tenía que hacer antes de marcharme. El cerrajero llegó justo al caer la noche. Era un hombre de mediana edad, de ojos bondadosos y actitud decidida. No hizo preguntas mientras cambiaba las cerraduras, y le agradecí su discreción. Parecía un paso drástico, pero después de la llamada de Margarita, no podía quitarme la sensación de que debía protegerme, de que tenía que recuperar el control de la situación. Mientras observaba al cerrajero trabajar, un recuerdo surgió en mi mente. Sara y yo, riendo mientras luchábamos con las llaves el día de la mudanza, tan ilusionados de comenzar nuestra vida juntos en aquella casa. El contraste entre aquel momento y el de ahora era brutal, un recordatorio de lo rápido que las cosas podían cambiar. Con las nuevas cerraduras instaladas y las viejas llaves guardadas en mi bolsillo, di una última mirada a la casa. Ahora se sentía diferente, casi como si fuera la vivienda de un extraño. Al salir al porche, maleta en mano, no pude evitar preguntarme qué me depararía el mañana. Sea lo que fuera, sabía de una cosa, no me iba sin luchar. El fresco aire nocturno me golpeó al cerrar la puerta tras de mí, la nueva llave encajando con suavidad. Durante un instante, me quedé ahí, escuchando el silencio del vecindario, el ladrido distante de un perro, el susurro de las hojas al compás de la brisa. Luego, enderezando los hombros, caminé hacia mi coche. Mientras conducía, viendo cómo la casa se encogía en el espejo retrovisor, una mezcla de emociones me embargaba, ira, tristeza, confusión, pero también una creciente determinación. Sea lo que Sara y Margarita hubiesen planeado, o lo que el destino tuviera preparado, yo estaba listo para enfrentarlo. Esto no era el final, me repetí a mí mismo. Era solo el comienzo de un nuevo capítulo. Cuando el sol ya hacía tiempo que se había puesto, regresé a la vivienda. La calle estaba tranquila, la mayoría de los vecinos ya se habían instalado para la noche. Al aparcar en la entrada, los faros de mi coche iluminaron la fachada, haciendo que las ventanas parecieran ojos que vigilaban mi regreso. Me quedé unos momentos, con el motor encendido, reuniendo el valor para volver a entrar. La casa se sentía distinta al cruzar la puerta, como si sus paredes contuvieran la respiración. Encendí las luces, medio esperando encontrar a Sara y a los niños esperándome. Pero las estancias estaban vacías, salvo por el eco de mis pasos y el peso de palabras no pronunciadas. Me dirigí a la cocina, moviéndome de manera automática mientras llenaba la tetera y la ponía a hervir. El simple acto de preparar té, un hábito que había adquirido durante mis años en Madrid, me brindaba un pequeño consuelo frente al caos que me rodeaba. Mientras esperaba que el agua se calentara,
Me apoyé en la encimera y mis ojos se posaron en la puerta del frigorífico. Allí, sostenido por coloridos imanes, colgaba un dibujo hecho con crayones que Emilia había realizado la semana pasada. Representaba a nuestra familia, figuras sencillas con sonrisas exageradas, frente a una casa que no se parecía en nada a la nuestra pero que llevaba la palabra hogar escrita de forma temblorosa. Extendí la mano, dejando que mis dedos recorrieran las líneas del dibujo. ¿Cómo era posible que las cosas se hubieran desmoronado tan rápido? El silbido de la tetera me sacó de mis pensamientos. Vertí el agua caliente sobre una bolsita de té de manzanilla, observando cómo el color se impregnaba lentamente en el agua. El aroma familiar llenó el ambiente, contrastando vivamente con la extrañeza de la situación. Con el té en mano, comencé a recorrer la casa, evaluando lo que necesitaba empacar. En el salón, me detuve frente a la estantería y mis ojos se posaron en una copia desgastada de El Gran Gatsby. Sara me lo había regalado en nuestro primer aniversario, en señal de nuestro amor compartido por la literatura. Lo saqué del estante, sopesándolo en mis manos antes de añadirlo a la pequeña pila de cosas que me llevaría conmigo. Mientras pasaba de habitación en habitación, los recuerdos parecían emanar de cada rincón. En el estudio, me encontré contemplando el escritorio donde pasé incontables horas trabajando en mi último proyecto de software. Fue allí, encorvado sobre mi portátil, donde tuve el avance que llevó al éxito de mi empresa. Sara estaba tan orgullosa, sus ojos brillaban mientras yo le explicaba los complejos algoritmos que había desarrollado. Ahora, mientras empaquetaba mi portátil y mis documentos importantes, no podía evitar preguntarme si mi éxito había contribuido a que nos distanciáramos. ¿Acaso pasé demasiadas noches trabajando en ese mismo escritorio, descuidando a mi familia en pos de mi carrera? Ese pensamiento me llenó de culpa, seguido de un torrente de ira. Si Sara estaba desdichada, ¿por qué no lo dijo? En el dormitorio principal, me quedé mirando el armario, observando la ropa cuidadosamente colgada. Los vestidos de Sara se mezclaban con mis trajes, representando visualmente la fusión de nuestras vidas. Empecé a empacar mi ropa, cada prenda implicaba una decisión, qué llevar, qué dejar atrás. Era como desmantelar nuestra vida compartida, pieza por pieza. Al cerrar la cremallera de mi maleta, mis ojos se detuvieron en la foto enmarcada sobre la mesita de noche. Era de nuestro viaje a la Costa Brava el verano pasado, Sara y yo en la playa, con Diego y Emilia construyendo un castillo de arena en primer plano. Todos parecíamos tan felices, tan despreocupados. Levanté el marco, estudiando la imagen como si en ella se ocultara alguna pista sobre donde habíamos cerrado. El silencio de la casa se vio interrumpido por un ruido repentino en el exterior, el portazo de una puerta de coche, voces que se perdían en la noche. Mi corazón se aceleró al acercarme a la ventana, asomándome tras las cortinas. Pero solo eran los vecinos regresando a casa, sus risas se desvanecían al internarse en su vivienda. La falsa alarma me dejó sacudido, la realidad de mi situación se imponía de nuevo. No podía quedarme allí, esperando a que Sara regresara con su madre y los niños. Sea lo que fuera que estuviera ocurriendo, tenía que protegerme. La idea de llamar a un cerrajero surgió de la nada, un intento desesperado por recuperar el control de la situación. Sin pensarlo 2 veces marqué el número, mi voz se mantuvo firme mientras explicaba lo que necesitaba. El hombre al otro lado no hizo preguntas y solo me aseguró que estaría en la casa en menos de 1 hora. Mientras esperaba la llegada del cerrajero, me adentré en la habitación de Diego. Autos de juguete estaban esparcidos por el suelo y una estructura de Lego a medio terminar reposaba sobre su escritorio. Tomé uno de esos coches, un Ferrari rojo que le había regalado en su último cumpleaños. Él se había mostrado tan emocionado, sus ojos se iluminaban al abrazarme con fuerza. Devolví el coche, con la garganta apretada por la emoción. Sea lo que ocurriera entre Sara y yo, esperaba que los niños no sufrieran las consecuencias. Ya habían perdido a un padre, no podía permitir que perdieran a otro. En la habitación de Emilia, el aire olía dulcemente a las bolsitas de lavanda que tanto le gustaban. Su colección de peluches me observaba desde la cama, con esos ojos de cristal que parecían esconder una tristeza inacible. Sobre su cómoda reposaba una pulsera de la amistad que había estado confeccionando, los hilos coloridos enredados en promesas inconclusas. Me agaché a tomar la pulsera, dejando que mis dedos recorrieran los intrincados nudos.
Emilia había estado tan decidida a aprender a hacerlas, pasando horas viendo tutoriales en línea hasta que sus manos se cansaron. También te haré una, Cayo, me había prometido, su sonrisa con dientes desiguales derritiendo mi corazón. El sonido de un coche aparcando afuera me sacó de mis ensoñaciones. Me acerqué a la ventana y vi la furgoneta del cerrajero detenerse frente a la casa. Por un momento dudé. Cambiar la cerradura se sentía tan definitivo, tan irreversible. Pero recordé la fría voz de Margarita al teléfono, la seguridad con la que me había ordenado abandonar mi propio hogar. Recibí al cerrajero en la puerta, un hombre mayor, de ojos amables y manos curtidas. No hizo preguntas mientras se ponía a trabajar, cambiando las cerraduras de las puertas principal y trasera con movimientos rápidos y precisos. Lo observé, parte de mí aún sin creer que todo aquello estuviera ocurriendo de verdad. Mientras trabajaba, mis pensamientos volvieron al día en que Sara y yo nos mudamos. Éramos tan llenos de esperanza, tan emocionados por el futuro que íbamos a construir. Recordé cómo habíamos bautizado cada estancia, riendo mientras desempacábamos cajas y discutiendo amistosamente sobre dónde debía ir cada cosa. Ahora, al ver cómo se instalaban las nuevas cerraduras, sentía que estaba encerrando esos recuerdos junto con la casa. El chasquido de la nueva llave al girar en la cerradura resonaba en el silencio, un sonido definitivo que me helaba la sangre. Con el trabajo terminado y el cerrajero marchado, me quedé en el recibidor, sosteniendo las nuevas llaves con cierto peso en la mano. La casa se había transformado, ya no era el espacio cálido y acogedor que había sido, sino una especie de fortaleza, un centinela silencioso que parecía custodiarse contra la tormenta que se avecinaba. Hice una última ronda por la casa, comprobando que no había olvidado nada importante. En cada habitación me detuve, permitiéndome unos instantes para despedirme, de la cocina donde habíamos compartido innumerables comidas familiares, del salón en que nos acurrucábamos para ver películas, de los dormitorios en que arropaba a los niños, contándoles cuentos y alejando a los monstruos bajo la cama. Al llegar a la puerta principal, con la maleta en la mano, me embargó una profunda tristeza. Aquella casa había sido más que un simple edificio, había sido un hogar, lleno de amor, risas y los 1000 pequeños momentos que conforman una vida. Dejarla se sentía como abandonar una parte de mí mismo. Pero al pisar el porche y cerrar la puerta tras de mí con la nueva llave, sentí encenderse en mi interior una chispa de determinación. Sí, me iban a echar, pero no me iría sin luchar. Sea lo que Sara y su madre hubiesen planeado, sea lo que deparara el futuro, lo enfrentaría de frente. Inhalé profundamente el aire fresco de la noche, dejando que llenara mis pulmones y despejara mi mente. Luego, enderezando los hombros, caminé hacia mi coche. Mientras conducía y veía la casa menguar en el espejo retrovisor, me embargaba una mezcla de emociones, ira, tristeza, confusión, sobre todo, una determinación creciente. Sea lo que Sara y Margarita hubiesen conspirado o lo que el destino trajera, yo estaba preparado. Esto no era el final, me repetí a mí mismo. Era solo el comienzo de un nuevo capítulo. Cuando regresé a la casa, el sol ya hacía tiempo que se había ocultado. La calle estaba silenciosa, la mayoría de los vecinos ya se habían retirado para la noche. Al entrar en el portal, los faros de mi coche iluminaron la fachada, haciendo que las ventanas parecieran ojos que me vigilaban en mi regreso. Me quedé unos instantes, con el motor en marcha, reuniendo el valor para volver a entrar. La casa se sentía distinta al cruzar la puerta, como si sus paredes contuvieran la respiración. Encendí las luces, casi esperando encontrar a Sara y a los niños esperándome. Pero las estancias estaban vacías, únicamente el eco de mis pasos y el peso de palabras no dichas. Caminé hacia la cocina, con movimientos automáticos mientras llenaba la tetera y la ponía a hervir. El simple acto de preparar té, un hábito que había adoptado durante mis años en Madrid, me ofrecía un pequeño consuelo frente al caos que me envolvía. Mientras esperaba que el agua se calentara, me apoyé en la encimera y mi mirada se dirigió hacia la puerta del frigorífico. Allí, sostenido por coloridos imanes, colgaba un dibujo hecho a mano con crayones que Emilia había realizado la semana pasada. Representaba a nuestra familia, figuras sencillas con sonrisas exageradas, frente a una casa que, aunque diferente a la nuestra, llevaba la palabra hogar escrita de forma temblorosa. Extendí la mano y dejé que mis dedos siguieran las líneas del dibujo.
¿Cómo era posible que todo se hubiera desmoronado tan repentinamente? El silbido de la tetera me sacó de mis pensamientos. Vertí el agua caliente sobre una bolsita de té de manzanilla y observé cómo el color se impregnaba lentamente en el agua. El aroma familiar llenó el ambiente, en marcado contraste con lo incierto de la situación. Con el té en mano, empecé a recorrer la casa, haciendo un inventario de lo que necesitaba empacar. En el salón, me detuve frente a la estantería y mis ojos se posaron en una copia desgastada de El Gran Gatsby. Sara me lo había regalado en nuestro primer aniversario, como un guiño a nuestro amor compartido por la literatura. Lo saqué del estante, sopesándolo en mis manos, antes de añadirlo a la pequeña pila de cosas que me llevaría. Mientras avanzaba de habitación en habitación, los recuerdos emergían de cada rincón. En el estudio, me encontré mirando el escritorio donde pasé incontables horas trabajando en mi último proyecto de software. Fue allí, encorvado sobre mi ordenador, donde tuve el avance que llevó al éxito de mi empresa. Sara estaba tan orgullosa, con sus ojos brillando al escuchar mis explicaciones sobre los complejos algoritmos que había desarrollado. Ahora, mientras empacaba mi portátil y los documentos importantes, no podía evitar preguntarme si mi éxito había contribuido a distanciarnos. ¿Acaso pasé demasiadas noches en esa misma habitación, descuidando a mi familia en pos de mi carrera? Ese pensamiento me llenó de culpa, rápidamente seguido de una oleada de ira. Si Sara estaba desdichada, ¿por qué no lo dijo? En el dormitorio principal, me quedé frente al armario, observando la ropa cuidadosamente colgada. Los vestidos de Sara se encontraban junto a mis trajes, una representación visual de nuestras vidas entrelazadas. Empecé a empacar mi ropa, cada prenda representaba una decisión, qué llevar, qué dejar atrás. Era como desarmar nuestra vida compartida, pieza por pieza. Al cerrar la cremallera de mi maleta, mis ojos se detuvieron en la foto enmarcada sobre la mesita de noche. Era de nuestro viaje a la Costa Brava el verano pasado, Sara y yo en la playa, con Diego y Emilia construyendo un castillo de arena en el fondo. Todos lucíamos tan felices, tan despreocupados. Levanté el marco y estudié la imagen, como si en ella se escondiera alguna pista sobre donde habíamos cerrado. El silencio de la casa se rompió de repente por un ruido proveniente del exterior, el portazo de la puerta de un coche, voces que se perdían en la brisa nocturna. Mi corazón se aceleró y me dirigí a la ventana, asomándome tras las cortinas. Pero solo eran los vecinos regresando a sus hogares, sus risas desvaneciéndose mientras se internaban en la casa. La falsa alarma me dejó estremecido, la realidad de mi situación se impuso de nuevo. No podía quedarme allí esperando a que Sara regresara con su madre y los niños. Sea lo que fuera que estuviera ocurriendo, tenía que protegerme. La idea de llamar a un cerrajero surgió de la nada, un intento desesperado por retomar el control. Sin dudar, marqué el número, mi voz se mantuvo firme al explicar lo que necesitaba. El hombre al otro lado no hizo preguntas, solo me aseguró que estaría en la casa en menos de una hora. Mientras esperaba la llegada del cerrajero, me dirigí a la habitación de Diego. Autos de juguete yacían esparcidos por el suelo, y una estructura de Lego a medio construir reposaba sobre su escritorio. Tomé uno de esos coches, un Ferrari rojo que le había regalado en su último cumpleaños. Él se había emocionado tanto, sus ojos se iluminaban al abrazarme con fuerza. Coloqué el coche de vuelta, con la garganta contraída por la emoción. Sea lo que sucediera entre Sara y yo, esperaba que los niños no pagaran las consecuencias. Ya habían perdido a un padre, no podía permitir que perdieran a otro. En la habitación de Emilia, el aire olía dulcemente a las bolsitas de lavanda que tanto le encantaban. Su colección de peluches me miraba desde la cama, con esos ojos de vidrio que parecían cargar una tristeza inexplicable. Sobre su cómoda reposaba una pulsera de la amistad que había estado confeccionando, los hilos coloridos entrelazados en un caótico potencial inacabado. Me agaché para tomar la pulsera, dejando que mis dedos recorrieran sus intrincados nudos. Emilia había estado tan empeñada en aprender a hacerlas, pasando horas viendo tutoriales en línea hasta que sus manos se cansaron. También te haré una, Cayo, me había prometido, su sonrisa con dientes desiguales derritiendo mi corazón. El sonido de un coche aparcando afuera me sacó de mis ensoñaciones. Me acerqué a la ventana y vi la furgoneta del cerrajero detenerse frente a la casa. Por un instante, dudé.
Cambiar la cerradura se sentía tan definitivo, tan irreversible. Pero recordé la fría voz de Margarita al teléfono, la seguridad con la que me había mandado abandonar mi propio hogar. Recibí al cerrajero en la puerta, un hombre mayor, de ojos amables y manos endurecidas por el trabajo. No formuló preguntas mientras se ponía a laborar, cambiando las cerraduras de la puerta principal y trasera con movimientos rápidos y seguros. Lo observé, aún con parte de mí negándose a creer que aquello fuera real. Mientras él trabajaba, recordé el día en que Sara y yo nos mudamos. Éramos tan llenos de esperanza, tan entusiasmados por el futuro que íbamos a construir juntos. Recordé cómo habíamos bautizado cada habitación, riendo mientras desempacábamos cajas y discutiendo amistosamente sobre dónde debía ir cada cosa. Ahora, al ver cómo se instalaban las nuevas cerraduras, sentía que encerraba esos recuerdos junto con la casa. El clic de la nueva llave girando en la cerradura resonaba en el silencio, un sonido de final que me helaba la sangre. Con el trabajo terminado y el cerrajero ya marchado, me quedé en el recibidor, sosteniendo las nuevas llaves con un peso inexplicable. La casa se había transformado, ya no era el refugio cálido y acogedor de antaño, sino una especie de fortaleza, un silencioso centinela ante la tormenta inminente. Hice una última ronda por la casa, verificando que no hubiera olvidado nada importante. En cada habitación me detuve para despedirme, a la cocina donde compartimos tantas comidas familiares, al salón donde disfrutábamos de las noches de cine, a los dormitorios donde arropaba a los niños, contándoles cuentos y alejando los temores nocturnos. Al llegar a la puerta principal, con la maleta en la mano, sentí una profunda tristeza invadirme. Aquella casa había sido mucho más que un edificio, había sido nuestro hogar, lleno de amor, risas y los 1000 pequeños momentos que conforman una vida. Dejarla era como abandonar una parte de mí. Pero, al salir al porche y cerrar la puerta tras de mí con la nueva llave, encendió en mí una chispa de determinación. Sí, me querían echar, pero no lo haría sin luchar. Sea lo que Sara y su madre hubiesen planeado, sea lo que el futuro deparara, lo enfrentaría de frente. Inhalé profundamente el fresco aire nocturno, dejando que llenara mis pulmones y aclarara mi mente. Luego, enderezando los hombros, me dirigí hacia mi coche. Mientras conducía y veía la casa achicarse en el espejo retrovisor, una mezcla de emociones me embargaba: ira, tristeza, confusión y, sobre todo, una determinación creciente. Sea lo que Sara y Margarita hubiesen conspirado o lo que viniera, yo estaba listo para enfrentarlo. Esto no era el final, me repetí a mí mismo, era solo el comienzo de un nuevo capítulo. A la mañana siguiente, el día amaneció fresco y despejado, un perfecto día de otoño madrileño que parecía burlarse del tumulto en mi vida. Me encontraba en la acera frente a mi casa, con los primeros rayos del sol proyectando largas sombras sobre el césped bien cuidado. Los 2 hombres que había contratado a una firma de seguridad local se encontraban a una respetable distancia, con trajes oscuros y auriculares que los hacían parecer salidos de una película de espías. La noche en el hotel había sido inquieta, dando vueltas sin poder conciliar el sueño mientras mi mente repasaba cada posible escenario. Cuando el sol salió, había tomado una decisión: no me escondería, no dejaría que Sara y su madre dictaran los términos de lo que estaba a punto de suceder. Esta era mi casa, y tenía todo el derecho de estar en ella. El vecindario estaba tranquilo, la mayoría de los vecinos ya había salido para comenzar el día. Una corredora pasó cerca, lanzándome una mirada curiosa al notar a los guardias de seguridad. Asentí educadamente, intentando proyectar normalidad a pesar del torbellino de ansiedad que me revolvía el estómago. Conforme avanzaba la mañana, me puse a pasear de un lado a otro, mirando el reloj cada pocos minutos. Los guardias permanecían impasibles, su presencia a la vez reconfortante y surrealista. Nunca imaginé que necesitaría protección en mi propia casa, pero después de la llamada de Margarita, no podía arriesgarme. Justo pasado el mediodía, oí el retumbar lejano de un motor, cada vez más fuerte a medida que se acercaba. Mi corazón empezó a latir aceleradamente cuando una SUV gris giró hacia nuestra calle, reduciendo la velocidad al aproximarse a la casa. Era el momento de la verdad. La SUV se estacionó en el acceso, el motor apagándose con una precisión casi definitiva en la tranquila calle. Por un instante, todo quedó en silencio. Luego, la puerta del conductor se abrió y Sara salió. Mi aliento se cortó en seco.
Ella lucía exactamente como siempre, su cabello perfectamente peinado, el maquillaje impecable, vestida con una elegante chaqueta y pantalones como si se dirigiera a una reunión de negocios. Pero había algo distinto en su mirada, una dureza que jamás había notado antes. Ella me vio al instante, con pasos vacilantes por un breve segundo antes de enderezar los hombros y avanzar decidida. «Y Cayo», dijo, con voz fría y controlada. «¿Qué haces aquí?». Antes de que pudiera responder, las puertas traseras de la SUV se abrieron. Diego y Emilia salieron a tropezones, con rostros mezclados de confusión y entusiasmo. Llevaban pequeñas mochilas, como si se prepararan para un viaje. Al verme, sus rostros se iluminaron. «Cayo», exclamó Emilia, corriendo hacia mí. Pero Sara, ella lo detuvo, sujetando su brazo con firmeza. «Quédate conmigo, cariño», dijo Sara, con voz tensa. «Primero tenemos que hablar con Cayo». El dolor y la confusión en el rostro de Emilia me atravesaron el corazón. Diego se quedó junto al coche, mirando de Sara a mí, claramente desconcertado. El último en salir de la SUV fue Margarita, con una expresión endurecida de satisfacción sombría. Se aproximó con paso firme, sus ojos fijos en mí. «Bueno, Cayo», sentenció con voz empalagosa. «Veo que no seguiste mis instrucciones». Me planté firme, mirándola a los ojos sin titubear. «Esta es mi casa, Margarita. No voy a ir a ningún lado». Sara dio un paso al frente, interponiéndose entre Margarita y yo. «Mamá, déjame encargarme de esto», dijo en tono bajo. Luego se volvió hacia mí, mirándome con los ojos entrecerrados. «Y Cayo, tenemos que hablar. En privado». Señalé la casa. «Adelante». «Pero debes saber que las cerraduras han sido cambiadas». La compostura de Sara se quebró por un instante, sus ojos se abrieron con sorpresa. Se recompuso rápidamente, aunque pude vislumbrar un destello de algo, ira, miedo, en su mirada. «Muy bien», respondió, con voz cortante. «Hablaremos aquí». «Mamá, ¿puedes llevarte a los niños a dar un paseo?». Margarita parecía querer discutir, pero una mirada fulminante de Sara la silenció. Con evidente desgana, llevó a Diego y Emilia calle abajo, sus voces confundidas desvaneciéndose a la vuelta de la esquina. Una vez alejados, Sara se volvió hacia mí, con los ojos encendidos. «¿Qué diablos crees que estás haciendo, Cayo? ¿Cambiar las cerraduras? ¿Contratar guardias de seguridad? ¿Has perdido la cabeza?». Una oleada de furia me recorrió, caliente y repentina. «¿Y perdido la cabeza?». «Sara, ayer tu madre me llamó diciéndome que me desalojara de mi propia casa. Tú desapareces durante días, para luego aparecer con los niños y con tu madre, claramente planeando mudarte sin siquiera decírmelo. ¿Y ahora me preguntas si he perdido la cabeza?». Sara pareció incomodar por mis palabras, pero rápidamente se recompuso. «Iba a llamarte», dijo, aunque sus palabras sonaban vacías. «Solo, necesitaba tiempo para aclararme». «¿Para aclararte qué, Sara? ¿Nuestro matrimonio? ¿Nuestra vida juntos?». «Esto es algo que deberíamos resolver entre los dos, no con tu madre susurrándote al oído». Sara se estremeció ante mis palabras, una chispa de culpa cruzó su rostro. «No es así», respondió, pero su voz carecía de convicción. «Mamá solo intentaba ayudar». Solté una risa amarga y corta. «¿Ayudar? ¿Llamándome para que abandone mi propia casa? ¿Intentando expulsarme de mi vida sin siquiera la cortesía de una conversación? Eso no es ayuda, Sara. Eso es manipulación». Durante un largo instante, Sara pareció quedarse sin palabras. Miró a su alrededor, como si viera la situación por primera vez, los guardias vigilando, los vecinos asomándose discretamente por sus ventanas, la casa vacía detrás de nosotros. «Y no quería que fuera así», dijo finalmente, con voz temblorosa. «¿Y cómo pensabas que sería?». Pregunté, mi ira cediendo paso a una tristeza profunda. «¿Creíste que simplemente desaparecería? ¿Que podrías borrarme de tu vida, de la de los niños, sin más?». Los ojos de Sara se llenaron de lágrimas, pero me esforcé por no titubear ante su llanto.
Demasiadas veces había cedido ante sus lágrimas para mantener la paz. Pero esta vez necesitaba respuestas. ¿Por qué, Sara? Pregunté, mi voz suavizándose pero manteniendo la intensidad. ¿Qué pasó? Creí que éramos felices. Creí que teníamos una buena vida juntos. Sara se abrazó a sí misma, pareciendo pequeña y vulnerable. Éramos felices, susurró. O al menos, eso creí. Pero luego... Se detuvo, y esperé, el corazón latiendo con fuerza. Luego me di cuenta de que ya no sabía quién era, dijo deprisa, como si hubiese reprimido esas palabras durante mucho tiempo. Me había convertido en Sara, la esposa o Sara, la madre. Me perdí a mí misma, Cayo. Y no sabía cómo encontrarme sin dejarlo todo atrás. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Todos estos años juntos y yo jamás supe que ella se sentía así. ¿Por qué no me lo dijiste? Pregunté, la voz áspera de emoción. Podríamos haberlo solucionado juntos. Yo te habría apoyado, Sara. Lo sabes. Sara negó con la cabeza, lágrimas recorriendo su rostro. No supe cómo, dijo. Y entonces, mamá dijo que sería más fácil de esta manera. La mención de Margarita encendió mi furia de nuevo. ¿Más fácil para quién? Exigí. ¿Para ti? ¿Para tu madre? ¿Y los niños, Sara? ¿Y yo? ¿Pensaste en cómo nos afectaría esto? Sara se estremeció ante mis palabras, pero ya no pude detenerme. La represa se rompió, y todo el dolor y la confusión del día se derramaron. Construimos una vida juntos, dije, señalando la casa detrás de nosotros. Hicimos promesas, a los niños y a nosotros. No puedes simplemente desecharlo porque tu madre piense que es una buena idea. No fue solo idea de mamá, protestó débilmente Sara, pero pude ver la duda en sus ojos. No. Le repliqué. Entonces, ¿por qué enviarla a hacer tu trabajo sucio? ¿Por qué no enfrentarte tú misma? Sara no supo qué responder. Permaneció allí, con las lágrimas cayendo, luciendo perdida y confundida. Y a pesar de todo, a pesar de la ira y el dolor que me embargaban, sentí una punzada de compasión por ella. Ambos habíamos perdido el rumbo, permitimos que nuestra relación se desmoronara sin darnos cuenta. Pero eso no cambiaba la realidad. Sara había tomado su decisión, había optado por intentar apartarme de nuestra vida compartida sin darme la oportunidad de luchar por nosotros. Y ahora, allí, frente a nuestra casa, con guardias de seguridad vigilando y vecinos fingiendo no observar, sabía que nada volvería a ser igual. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Sara, con voz vacilante. Respiré hondo, intentando calmar la tormenta interna. Ahora, dije, lo haremos de la manera correcta. Hablaremos con abogados, decidiremos qué es lo mejor para los niños, y lo haremos sin la intromisión de tu madre. Sara asintió lentamente, con una mezcla de alivio y terror en su mirada. ¿Y nosotros?, y preguntó, con un dejo de esperanza. Una ola de tristeza me embargó. No lo sé, Sara, dije con sinceridad. No sé si puede haber un nosotros después de esto. Pero sí sé que no voy a desaparecer de la vida de los niños. Ya perdieron a un padre. No permitiré que pierdan a otro. Justo entonces, se escucharon voces acercándose. Margarita apareció al doblar la esquina, acompañada de Diego y Emilia, quienes lucían cansados y confundidos. Al vernos, sus rostros se iluminaron y se separaron de Margarita, corriendo hacia nosotros. Me arrodillé, abriendo los brazos para recibirlos. Al fundirse contra mí, sus pequeños brazos rodeándome el cuello, sentí una feroz oleada de amor y protección. Sea lo que ocurriera entre Sara y yo, sea lo que trajera el futuro, sabía de una cosa: siempre estaría allí para estos niños, pase lo que pase. Sobre sus cabezas, encontré la mirada de Sara. Ahora había un abismo de dolor y arrepentimiento entre nosotros, una brecha que quizás jamás se cerraría. Pero al estar allí, con los niños entre nosotros, pude entrever un fugaz entendimiento. Esto no era el final que habíamos imaginado, pero era la realidad que debíamos afrontar. Y por el bien de Diego y Emilia,
encontraríamos la manera de sobrellevarlo juntos. Mientras Margarita se acercaba, con la cara marcada por una satisfacción apenas contenida, me enderecé, manteniendo a los niños cerca de mí. Lo que viniera a continuación, sean batallas o desafíos, yo estaba preparado. Esta era mi familia, mi hogar, mi vida. Y no permitiría que nadie, ni siquiera la madre de Sara, me lo arrebate sin luchar. La tensión se hacía palpable cuando Margarita se plantó frente a nosotros, con una furia apenas contenida en la mirada. Los niños, percibiendo el ambiente, se aferraron más a mí. Enderecé mi postura, protegiendo a Diego y Emilia mientras me enfrentaba a mi suegra. ¿Qué significa esto, Cayo?, exigió Margarita, con voz lo suficientemente aguda como para cortar el aire. ¿Por qué están esos hombres aquí?, acompañó con un gesto hacia los guardias, quienes permanecían impasibles. Antes de que pudiera responder, Sara intervino: mamá, por favor. No hagamos esto delante de los niños. Los ojos de Margarita centellearon con una amenaza. ¿Hacer qué, Sara? ¿Defenderte? ¿Protegerte de este hombre que claramente ha perdido la cabeza? Contuve la ira, esforzándome por mantener la calma por el bien de los niños. Margarita, creo que lo mejor es que te vayas. Esto es asunto entre Sara y yo. ¿Irme? Margarita se burló. No me voy a ningún lado. Sara me necesita aquí. Sara parecía incómoda, atrapada entre su madre y yo. Mamá, tal vez Cayo tenga razón. Necesitamos hablar en privado. Margarita se volvió hacia Sara, incrédula. ¿Y en serio? ¿Después de todo lo que planeamos? Levanté una ceja. ¿Planear? ¿Entonces esto no fue una decisión impulsiva? Sara, con una mirada de vergüenza, apenas pudo replicar. ¿Y Cayo, no es lo que piensas? Ah, sí. Entonces, por favor, explícame, dije, ya con la paciencia al límite. Porque, desde donde yo estoy, parece que tú y tu madre conspiraron para echarme de mi propia casa sin siquiera una conversación. Diego, jalándome la manga, preguntó con inocencia: papá, ¿qué está pasando? ¿Por qué se están peleando? La inocencia en su voz me dolió como un puñetazo. Me agaché a su nivel, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Diego, a veces los adultos tienen diferencias. Pero te prometo que encontraremos una solución. Emilia, con el labio inferior tembloroso, preguntó: ¿ustedes se van a divorciar? ¿Como los papás de Tommy? La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de dolor. Sara y yo intercambiamos una mirada, sin saber bien cómo responder. Aún no lo sabemos, cariño, finalmente dije, esforzándome por mantener mi voz firme. Pero pase lo que pase, siempre seremos tus padres y siempre estaremos aquí para ti. Diego, con semblante analítico, frunció el ceño. ¿Eso por lo que mamá gritaba? ¿Por qué estaban peleando? Sentí un destello de ira al escuchar a Margarita referirse a mamá en ese tono, pero lo contuve. Sara asintió, acariciando el cabello de Diego. Exacto. Y siento que hayan tenido que oír gritos. No fue justo para ustedes. Tras unos minutos de explicaciones y consuelo, enviamos a los niños de vuelta a ver la televisión, prometiéndoles que, si tenían más preguntas, se las contestaríamos más tarde. Mientras los sonidos de dibujos animados volvían a llenar la sala, Sara y yo nos retiramos a la cocina. El silencio entre nosotros era pesado, lleno de palabras no dichas y emociones reprimidas. Me apoyé en la encimera mientras veía a Sara ocupada preparando café, aquel ritual que había aprendido de mí a lo largo de los años. El gesto, tan familiar, parecía surrealista en medio del caos. Creo que ya es hora de tener una conversación honesta, dije, rompiendo el silencio. Sin más secretos, sin medias verdades. Solo, la historia completa. Sara asintió, aún de espaldas mientras vertía el café. Tienes razón. Te lo mereces. Al menos, eso te lo debo. Se giró y me ofreció una taza. Al rozarse nuestros dedos, sentí un breve destello de electricidad, un recuerdo de la conexión que alguna vez compartimos, ahora gastada, pero no rota del todo.
Cuéntame desde el principio, solicité, abrazando la taza caliente con mis manos. ¿Cuándo empezó a fallar todo? Sara respiró hondo, sus ojos fijos en el café. No creo que haya habido un momento exacto. Fue más bien una lenta realización. Un día me desperté y ya no me reconocía. Fruncí el ceño, tratando de comprender. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que yo tenía sueños, Cayo. Metas. Quería viajar, escribir, marcar la diferencia en el mundo. Y en algún punto, perdí de vista todo eso. Me convertí en Sara, la mamá de Diego y Emilia, o Sara, la esposa de Cayo, y la verdadera Sara se fue apagando. Una punzada de culpa me atravesó. ¿Había contribuido yo a que se sintiera así? ¿Había, sin querer, sofocado sus sueños? ¿Por qué no me lo dijiste?, pregunté suavemente. Sara me miró con tristeza y arrepentimiento en los ojos. Porque siempre parecías tan comprensivo, tan perfecto. Trabajabas duro, amabas a los niños, nunca te quejabas. ¿Cómo se supone que debía decirte que me sentía asfixiada por la vida que habíamos construido? Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Durante tanto tiempo pensé que lo hacía todo bien, siendo el esposo y padre ideal. Pero, al hacerlo, ¿acaso había hecho que Sara se sintiera insuficiente? Nunca quise que te sintieras así, dije, con la voz áspera de emoción. Solo quería que fueras feliz. Sara esbozó una sonrisa triste. Lo sé. Y precisamente por eso todo es tan doloroso. No hiciste nada malo, Cayo. Este es mi problema, mi crisis de mediana edad, supongo. Dejé la taza a un lado, pasándome la mano por el cabello, frustrado. Pero, ¿por qué recurriste a tu madre? ¿Por qué no viniste a mí? La cara de Sara se nubló. Mamá me encontró en un momento vulnerable. Había tenido un día particularmente malo. Diego tuvo un colapso en la escuela, Emilia estaba enferma, el trabajo se acumulaba, y simplemente me derrumbé. La llamé entre sollozos, diciéndole que ya no podía más. Recordé aquel día. Llegué tarde del trabajo y encontré a Sara inusualmente callada, con los niños ya en la cama. Me dijo que estaba cansada y yo lo creí. ¿Cuántas veces más había pasado por alto las señales? ¿Y fue entonces cuando ella te sugirió este plan?, pregunté, intentando suavizar el tono. Sara asintió, con la mirada avergonzada. Y dijo que necesitaba un corte radical, una oportunidad para reencontrarme a mí misma. Lo presentó de forma tan sencilla, tan necesaria. Estaba tan perdida que, en ese momento, me pareció una buena idea. Negué con la cabeza, incrédulo. ¿Una buena idea para desarraigar toda nuestra vida? ¿Para llevar a los niños lejos de su hogar, de su escuela, de sus amigos? ¿Para excluirme de la ecuación? Sara se estremeció ante mis palabras. Cuando lo pones así. Dios, Cayo, lo siento. No sé qué estaba pensando. Solo me sentía tan perdida, tan desesperada por un cambio. La observé, y vi no a la mujer segura y elegante que había salido de la SUV esa mañana, sino a la persona vulnerable y confundida que había ocultado detrás de esa fachada. Y, a pesar de todo, me invadió una oleada de compasión. Y Sara, dije suavemente, sentirse perdida y anhelar un cambio es normal. Todos pasamos por eso en algún momento. Pero tomar decisiones unilaterales que afectan a toda la familia, eso no está bien. Ella asintió, con lágrimas llenándose en sus ojos. Lo sé. Ya lo sé, susurró. Simplemente, no supe cómo pedir ayuda. Temía que me juzgaras, que te decepcionara. Me acerqué, resistiendo el impulso de abrazarla. Jamás podría decepcionarme por ser honesta con tus sentimientos. Eso es lo que debe significar un matrimonio, apoyarse en las buenas y en las malas. Sara se secó las lágrimas, difuminando su maquillaje. He destrozado todo. A los niños, a la casa, a nuestro matrimonio. ¿Cómo podremos recomponerlo? Respiré profundamente, el peso de las últimas 24 horas sobre mí. No sé si podremos hacerlo, Sara.
Has quebrantado mi confianza de una forma fundamental. Pero, creo que nos debemos a nosotros mismos, y a los niños, al menos intentarlo. Un rayo de esperanza se asomó en los ojos de Sara. ¿De verdad? ¿Estarías dispuesto a intentarlo? ¿A pesar de todo lo que he hecho? Asentí lentamente. Y no será fácil. Hay mucho que sanar, tanto individualmente como en pareja. Y sobre todo, tu madre. Sara frunció el ceño. Yo me encargaré de mamá. Esto es nuestra vida, nuestra decisión. Ella debe entenderlo. Mientras estábamos en la cocina, con los sonidos de los niños riendo de un dibujo animado en el salón, sentí un leve atisbo de esperanza. Teníamos un largo y arduo camino por recorrer, pero al menos ahora éramos honestos el uno con el otro. ¿Y ahora qué? Pregunté. Sara tomó una profunda bocanada y se enderezó. Ahora empezamos a reconstruir. Juntos. Cuando dijo juntos, sentí algo cambiar entre nosotros. La ira y el dolor seguían allí, pero junto a ellos emergía un renovado compromiso. Sea lo que viniera, lo enfrentaríamos en equipo. Justo entonces, se oyó el portazo de un coche afuera. Sara y yo intercambiamos una mirada, conscientes de que era Margarita regresando. La verdadera prueba estaba por comenzar. ¿Estás lista para esto? Le pregunté a Sara. Sí. Es hora de poner límites, respondió con determinación. Salimos juntos al porche. Allí, bajo los largos rayos del sol de la tarde, Margarita ya avanzaba con paso firme, con una resolución sombría en el rostro. Sara se tensó a mi lado, y aunque sentí el impulso de tomar su mano, mantuvimos la compostura. Necesitábamos presentarnos unidos, aunque no estuviéramos completamente reconciliados. ¿Y bien? Exigió Margarita al alcanzarnos. ¿Ya han arreglado sus diferencias? ¿Es Cayo finalmente quien se da cuenta? Sentí como mi sangre se calentaba, pero antes de que pudiera replicar, Sara dio un paso al frente. Mamá, dijo con voz firme, necesitamos hablar. Los ojos de Margarita se estrecharon con desconfianza. ¿Qué sucede, Sara? ¿No vas a permitir que él te manipule? Vi cómo la mandíbula de Sara se apretaba, pero mantuvo la compostura. Nadie está manipulando a nadie, mamá. Cayo y yo hemos tenido una larga conversación y hemos reconocido que ambos cometimos errores. Pero vamos a trabajar en ello. Juntos. La cara de Margarita se enrojeció de furia. ¿Juntos? Sara, ¿acaso has olvidado lo que hablamos? ¿Lo miserable que estabas? ¿Lo atrapada que te sentías? Y no lo he olvidado, respondió Sara con voz medida. Pero ahora también sé que huir no es la solución. Cayo y yo tenemos problemas que resolver, y lo haremos cara a cara. Observé cómo la expresión de Margarita pasaba de la ira a la incredulidad, hasta rozar el pánico. ¿Y qué hay de nuestro plan? ¿De ese nuevo comienzo que discutimos? Sara negó con la cabeza. Ese era tu plan, mamá. No el mío. Yo estaba confundida y herida, y permití que me convencieras de que irme era la única opción. Pero no lo es. Cayo y yo hemos construido una vida juntos y no estamos dispuestos a abandonarla. Margarita se volvió hacia mí, con ojos encendidos. ¿Que esto es culpa tuya, no es cierto? ¿Que la convencieras de quedarse? ¿Que usaste a los niños como palanca? Sentí como mi paciencia se rompía, pero luché por mantener la calma. Con todo el respeto, Margarita, no te corresponde a ti decidir. Tú fuiste la que intentó manipular la situación, fuiste tú la que me llamó para que abandonara mi propia casa sin explicaciones. Te estaba protegiendo a mi hija. Replicó con voz áspera. No, mamá, intervino Sara. Te has pasado de la raya. Yo aprecio que quieras ayudar, pero esto es mi matrimonio, mi vida. Cayo y yo debemos resolverlo entre nosotros. La cara de Margarita se quebró y, por primera vez, pude vislumbrar una pizca de vulnerabilidad tras su fachada dura. Solo quería que fueras feliz, cariño. Estabas tan angustiada cuando me llamaste. Sara suavizó su expresión. Lo sé, mamá.
Y te quiero por eso. Pero ya no soy una niña. Necesito enfrentar mis problemas, no huir de ellos. Extendí un gesto conciliador. Margarita, agradezco que te preocupes por Sara y los niños. Pero, en el futuro, si tienes inquietudes, hablemos abiertamente, todos juntos. No más planes secretos ni emboscadas. Margarita asintió, visiblemente apenada. Entiendo. Lo siento, Cayo. No debí interferir de esa manera. Su disculpa me sorprendió, pero la acepté con un leve asentimiento. Se instauró un silencio incómodo, roto solo por el lejano zumbido de una cortadora de césped y el juego de algún niño en la calle. Fue Sara quien finalmente habló. Mamá, creo que es mejor que regreses a casa ahora. Cayo y yo tenemos mucho que discutir, y necesitamos estar solos con los niños. Margarita parecía a punto de replicar, pero tras un breve instante asintió. Claro. Te llamaré más tarde, ¿de acuerdo? Mientras veía a Margarita alejarse hacia su coche, sentí cómo se aligeraba una carga en mi interior. La crisis inmediata había sido evitada, aunque sabía que aún nos esperaba un largo camino. Una vez que el coche de Margarita desapareció a la vuelta de la esquina, Sara se volvió hacia mí. Bueno, dijo intentando sonreír, al menos salió mejor de lo que esperaba. No pude evitar reír suavemente. Es un comienzo. Pero aún no hemos salido del todo del lío. La sonrisa de Sara se desvaneció, reemplazada por una mirada de determinación. Lo sé. Tenemos mucho trabajo por delante. Pero estoy lista, si tú lo estás. Regresamos al interior, encontrando a Diego y Emilia aún absortos en sus dibujos animados. Al verlos, tan inocentes y ajenos al drama adulto, me inundó una renovada determinación. Cualquiera que fuera el conflicto entre Sara y yo, nos lo debíamos a los niños y a nosotros mismos para solucionarlo. Pequeños. Llamé, atrayéndolos. ¿Quién quiere ayudar a preparar la cena? Los niños se entusiasmaron, bajándose corriendo del sofá. Mientras nos movíamos hacia la cocina, una sensación de normalidad empezó a retornar. Sara y yo nos coordinábamos en la preparación de los ingredientes y asignábamos tareas sencillas a los niños. No era perfecto, la tensión y las palabras no dichas aún se respiraban, pero era un comienzo. Después de cenar, mientras Sara supervisaba el baño de los niños, me retiré a nuestro dormitorio, quedándome frente a las fotos familiares en la cómoda. Eran tantos momentos felices, instantes que había dado por sentados. Tomé una fotografía de nuestras últimas vacaciones, en la que todos sonreíamos en una soleada playa. Fue un buen día, comentó Sara, viniendo detrás de mí. Me giré para verla, con cierta incertidumbre en su mirada. Lo fue, dije, asintiendo. Tuvimos muchos buenos días, Sara. Ella se acercó, colocándose a mi lado. Y quiero que tengamos más. Sí, si tú estás dispuesto a intentarlo. Puse la foto a un lado y me giré completamente para enfrentarla. Lo estoy. Pero, Sara, tenemos que ser totalmente honestos. Sin más secretos, sin dejar que los resentimientos se acumulen hasta explotar. Lo sé, respondió con suavidad. Estoy dispuesta a poner de mi parte. Sea lo que sea, terapia, salidas en pareja, largas charlas, quiero que volvamos a encontrarnos. Le apreté la mano con ternura. Yo también lo quiero. Pero tomémoslo con calma, ¿vale? Un día a la vez. Sara asintió, con lágrimas brillando en sus ojos. Un día a la vez. De pie, tomados de la mano, sentí que algo se renovaba entre nosotros. La ira y el dolor aún estaban ahí, latentes bajo la superficie, pero junto a ellos emergía un compromiso renovado. Teníamos un largo camino por recorrer, pero por primera vez en mucho tiempo, parecía que caminábamos en la misma dirección. Más tarde esa noche, ya en la cama, aunque sin llegar a tocarse, me perdí en pensamientos sobre el futuro. Aún había muchas incertidumbres, muchos posibles obstáculos. Pero al escuchar el ritmo tranquilo de la respiración de Sara a mi lado, una calma se apoderó de mí. Mañana traerá nuevos desafíos. Tendremos que hablar con los niños,
establecer límites con Margarita y comenzar el arduo trabajo de reconstruir nuestra relación. Pero, por ahora, en la quietud de la oscuridad, me permití soñar con un futuro distinto. Esta no era el final de nuestra historia. Era un nuevo comienzo, una oportunidad para reescribir el relato de nuestras vidas juntos. Y al quedarme dormido, hice una promesa silenciosa a mí mismo y a Sara: enfrentaríamos lo que viniera, como compañeros, amigos y familia. No sería fácil, y seguramente vendrían tiempos difíciles. Pero, al sentir la mano de Sara encontrar la mía en la penumbra, supe que estábamos comprometidos a hacer que funcionara. Y, por ahora, eso era suficiente. El camino hacia la sanación y la reconciliación se extendía largo y serpenteante ante nosotros. Pero habíamos dado el primer paso. Y a veces, ese primer paso es el más importante de todos. Conforme Sara y yo salíamos al porche, Margarita ya se aproximaba por la acera, con una determinación sombría estampada en el rostro. Los últimos rayos del sol de la tarde proyectaban largas sombras sobre el césped, dándole a la escena un aire casi onírico. Sentí a Sara tensarse a mi lado, y luché contra el impulso de tomar su mano. Necesitábamos presentarnos unidos, aunque aún no lo estuviéramos del todo. ¿Y bien?, exigió Margarita al alcanzarnos. ¿Ya han solucionado sus problemas? ¿Es Cayo finalmente quien se da cuenta? Mi sangre se calentó, pero antes de que pudiera replicar, Sara dio un paso adelante. Mamá, dijo con voz firme, tenemos que hablar. Margarita entrecerró los ojos, desconfiada. ¿Qué sucede, Sara? No vas a permitir que él te manipule, ¿verdad? Vi cómo la mandíbula de Sara se apretaba, pero mantuvo la calma. Nadie está manipulando a nadie, mamá. Cayo y yo hemos hablado largo y tendido y hemos reconocido nuestros errores. Pero vamos a trabajar en ello. Juntos. La cara de Margarita se sonrojó de ira. ¿Juntos? Sara, ¿acaso has olvidado lo que hablamos? ¿Lo miserable que estabas? ¿Lo atrapada que te sentías? Y no lo he olvidado, replicó Sara con voz serena. Pero ahora sé que huir no es la solución. Cayo y yo tenemos problemas que resolver, y lo haremos cara a cara. Vi cómo la expresión de Margarita pasaba de la furia a la incredulidad, casi a la desesperación. ¿Y qué pasó con nuestro plan? ¿Con ese nuevo comienzo del que hablábamos? Sara negó con la cabeza. Ese era tu plan, mamá. No el mío. Yo estaba confundida y herida, y me dejé convencer de que irme era la única opción. Pero no lo es. Cayo y yo hemos construido una vida juntos, y no estamos dispuestos a abandonarla. Margarita se volvió hacia mí, con los ojos llenos de acusación. Esto es culpa tuya, ¿no? ¿Que la convencieras de quedarse? ¿Que usaras a los niños para obligarla? Sentí mi paciencia romperse, pero me esforcé en mantener la calma. Con todo el respeto, Margarita, no te corresponde a ti decidir. Fuiste tú quien intentó manipular la situación. Fuiste tú quien me llamó diciéndome que me fuera de mi propia casa sin explicaciones. Te estaba protegiendo a mi hija, exclamó Margarita. No, mamá, intervino Sara. Te has pasado. Yo aprecio que quieras ayudar, pero este es mi matrimonio, mi vida. Cayo y yo debemos resolverlo entre nosotros. La expresión de Margarita se suavizó, y por primera vez vi un destello de vulnerabilidad tras su dureza. Solo quería que fueras feliz, cariño. Estabas tan angustiada cuando me llamaste. Sara suavizó su tono. Lo sé, mamá. Te quiero por eso. Pero ya no soy una niña. Necesito enfrentar mis problemas, no huir de ellos. Decidí tender la mano. Margarita, agradecemos que te preocupes por Sara y por los niños. Pero, en el futuro, si tienes inquietudes, hablemos todos juntos. Nada de planes secretos ni emboscadas. Margarita asintió, visiblemente apenada. Entiendo. Lo siento, Cayo. No debí interferir de esa manera. Acepte su disculpa con un asentimiento. El silencio volvió a reinar, interrumpido solo por el lejano sonido de una cortadora y juegos a lo lejos.
Finalmente, Sara habló: mamá, creo que es mejor que te vayas a casa ahora. Caio y yo necesitamos conversar en privado con los niños. Margarita pareció querer replicar, pero luego asintió. Claro. Te llamaré más tarde, ¿vale? Al verla alejarse hacia su coche, sentí cómo se disipaba un poco la tensión. La crisis inmediata había sido aplastada, pero aún nos esperaba un largo camino. Una vez que el coche de Margarita desapareció, Sara se volvió hacia mí. Bueno, dijo intentando sonreír, al menos salió mejor de lo que esperaba. No pude evitar reír. Es un comienzo, pero aún nos queda mucho por resolver. La sonrisa de Sara se desvaneció, reemplazada por una mirada decidida. Lo sé. Tenemos mucho trabajo por delante. Pero estoy lista, si tú lo estás. Regresamos al interior y encontramos a Diego y Emilia absortos en sus dibujos animados. Al verlos, tan inocentes y ajenos al conflicto, sentí una renovada determinación. Cualquiera que fuera la crisis entre Sara y yo, nos la debíamos a nosotros y a los niños para superarla. Pequeños. Llamé. ¿Quién quiere ayudar a preparar la cena? Los niños se animaron, bajándose corriendo del salón. Mientras nos movíamos hacia la cocina, la sensación de normalidad comenzaba a restaurarse. Sara y yo coordinábamos la preparación de los ingredientes y asignábamos pequeñas tareas a los niños. No era perfecto, la tensión y los silencios persistían, pero era un comienzo. Después de cenar, mientras Sara se ocupaba del baño de los niños, me retiré a nuestro dormitorio y me quedé mirando las fotos familiares en la cómoda. Eran tantos momentos felices, instantes que había dado por sentados. Tomé una foto de nuestro último viaje, en la que todos sonreíamos en una soleada playa. Fue un buen día, comentó Sara, apareciendo en el umbral de la habitación. Que lo fue, asentí. Tuvimos muchos buenos días, Sara. Se acercó y se puso a mi lado. Quiero que tengamos más. Sí, si estás dispuesto a intentarlo. Bajé la foto y me giré completamente para enfrentarla. Lo estoy, dije. Pero, Sara, tenemos que ser completamente honestos el uno con el otro. Sin más secretos, sin dejar que los resentimientos se acumulen hasta estallar. Lo sé, respondió suavemente. Estoy dispuesta a poner de mi parte, sea lo que sea, terapia, citas, largas conversaciones. Quiero que volvamos a encontrarnos. Le apreté la mano con ternura. Yo también lo quiero. Pero tomémoslo con calma, un día a la vez. Sara asintió, con lágrimas brillando en sus ojos. Un día a la vez. Mientras nos quedábamos allí, tomados de la mano, sentí que algo se renovaba entre nosotros. La ira y el dolor seguían latentes, pero junto a ellos surgía un compromiso renovado. Teníamos un largo camino por recorrer, pero, por primera vez en mucho tiempo, parecía que caminábamos en la misma dirección. Más tarde, ya en la intimidad de la noche, mientras yacíamos en la cama, sin tocaros pero más cerca que en meses, mis pensamientos se dirigieron al futuro. Aún había muchas incertidumbres y obstáculos, pero al escuchar el ritmo calmado de la respiración de Sara junto a mí, una paz sutil me invadió. Mañana traerán nuevos desafíos. Tendremos que hablar con los niños, establecer límites con Margarita, y comenzar el arduo trabajo de reconstruir nuestra relación. Pero, por ahora, en el silencio de la noche, me permití soñar con un nuevo comienzo. Esta no era el final de nuestra historia. Era un nuevo inicio, una oportunidad para reescribir el relato de nuestras vidas. Y, al quedarme dormido, hice una promesa silenciosa a mí mismo y a Sara: enfrentaríamos lo que viniera, juntos, como compañeros, amigos y familia. No sería fácil, y vendrían tiempos difíciles. Pero al sentir la mano de Sara buscar la mía en la oscuridad, supe que estábamos comprometidos a hacerlo funcionar. Y por ahora, eso era suficiente. El camino hacia la sanación se extendía largo y sinuoso ante nosotros. Pero habíamos dado el primer paso. Y a veces, ese primer paso es el más importante de todos. Esta es la nueva realidad en la que ahora vivimos. Con determinación y la esperanza renovada, Sara y yo, junto a nuestros hijos, comenzamos a construir un futuro donde, pese a las heridas, el amor y la familia prevalecen.
Espero que esta adaptación al español, con nombres y lugares ajustados, Madrid, El Río Manzanares, Sara, Diego, Emilia y Margarita, logre transmitir el mismo tono, estilo e intención narrativa del original, haciéndolo natural y fluido para el público hispanohablante sin perder su esencia.